En el alma cuentan los vínculos. Sin embargo, en general, en esta trama de resonancias y conexiones, prima el amor entre padres e hijos, en las relaciones de pareja y en la mayoría de los nexos sanguíneos. La presencia del amor no siempre asegura el bienestar y el crecimiento. En muchas familias se preguntan por qué, a pesar de lo mucho que se quieren, algunas personas tienen graves conflictos o desarrollan conductas destructivas, o se producen separaciones violentas. La respuesta es que no basta con el amor, se necesita además el buen amor, cuyo sello distintivo es que promueve la dicha y encamina a las personas hacia la vida. Se necesita amar bien y no solo amar mucho. El mal amor, aun siendo amor, es ciego y pasional, cuando no inconsciente, y se distingue porque se encarama hacia la tragedia y se contrapone a la vida. Principalmente porque en su trasfondo no logra asentir a la realidad tal como es, o a las personas tal como son, con el destino que les tocó, y oponiéndose a la vida deviene en sufrimiento. Bert Hellinger, que ha estudiado en profundidad el alma familiar, habla de los órdenes del amor. Se trata de un conjunto de leyes que se pueden reconocer, trabajar y respetar para que el amor se logre y fermente en dicha y crecimiento en nuestras relaciones. Como él mismo explica, el orden es el cauce o la vasija, y el amor es el agua. Así que el agua necesita del cauce o de la vasija para no perderse o desparramarse sin dirección. Amor sin orden es mal amor, y se notan sus consecuencias, no provee felicidad. Amor en sintonía con el orden es buen amor y se notan sus consecuencias, provee felicidad. Los órdenes principales, llamados órdenes del amor, son esenciales para que el amor, que casi siempre está presente entre personas que se sienten vinculadas, se torne bienestar y crecimiento. Son muy simples y guardan estrecha sintonía con las leyes que actúan en la conciencia colectiva. El primer orden, asumir e interiorizar la prioridad de los anteriores, que impediría que los posteriores se inmiscuyeran en sus asuntos. Este orden establece jerarquías en razón de la antigüedad. Esta prioridad de los anteriores se reconoce cuando la energía de las personas ya no se orienta hacia ellos, es decir, hacia el pasado y los asuntos del pasado, sino que está disponible para el presente y se orienta hacia las realizaciones en el futuro. La prioridad de los anteriores significa que dejamos atrás los asuntos pendientes y renunciamos a asumir sus cargas, sus culpas, sus talentos y dolores, sus asuntos inconclusos, sus cuitas y traiciones, sus realizaciones y frustraciones, sus penas o rabias. Permitimos que los que están o estuvieron antes queden al cargo de los asuntos que les conciernen, de los que son responsables y partícipes por su destino y por su trayectoria visual, manteniendo de este modo su plena dignidad. Esto supone ponerse en consonancia con el río de la vida, que fluye de atrás hacia adelante y de lo alto hacia lo bajo. En la práctica significa que el hijo mira su propia vida y su propio futuro y deja atrás tanto los dones como las dificultades que corresponden a sus padres y a sus anteriores, sin apropiarse de nada, sin cargar con nada, tomando lo que viene tal como es y como ha sido, y honrándolo a través de una vida con sentido que apunta a la felicidad. Así también renuncia a un tipo de amor que se sacrifica por los que quiere, pensando que les ayuda, cuando en realidad impide su dignidad y en consecuencia la propia. Por ejemplo, ¿ayuda un hijo cuando pretende enfermar en lugar de su madre? ¿O morir cuando percibe que ésta ya no desea vivir? ¿O seguirle en la desdicha o a la muerte con la intención legítima pero inútil de apaciguar su soledad y el frío de su corazón? ¿Acaso sirven los intentos desesperados del hijo de interponerse en los conflictos de pareja con sus padres?
Segundo orden. Igual derecho a la pertenencia de todo y de todos los que forman parte de la red de vínculos, sin exclusiones, tomando también en el corazón personal y grupal a los que cometieron actos en contra de los códigos establecidos, o fueron más allá de ellos o se les consideró como malos. Para la gran alma todos son iguales e igualmente dignos. Además, en la conciencia colectiva actúa una instancia que impide que en el fondo nada ni nadie pueda ser excluido de la consideración afectiva sin consecuencias. Por eso es común que las exclusiones se penalicen inconscientemente a través de las repeticiones de los excluidos o de la representación posterior por otras personas del destino de los excluidos anteriores, con lo cual en realidad se transgrede la regla de no inmiscuirse en los asuntos de los anteriores. Tercer orden. Atención y cuidado del equilibrio en el intercambio, en las relaciones humanas, entre el dar y el recibir. Entre padres e hijos se da un intercambio desigual. Los hijos toman el regalo de la vida y normalmente mucho más, que es cuidados, atenciones, que mantienen y hacen crecer su vida. Los padres lo dan porque está en sus manos la posibilidad y la voluntad de hacerlo. De modo que todos se sintonizan con el flujo del río de la vida, que avanza de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Los hijos pueden compensar lo recibido a través de sus propios hijos o de una buena vida. Y también, por supuesto, haciendo algo bueno por los padres, especialmente cuando estos son mayores y necesitan cuidados. En las relaciones entre adultos, por ejemplo, en la pareja, es muy importante el cuidado de un intercambio que tienda a igualarse, ya que el equilibrio entre el dar y el tomar preserva la igualdad de rango entre los que intercambian. Cuando en una relación entre adultos uno se comporta como grande y el otro como pequeño o hijo, se atenta contra la igualdad que fundamenta las relaciones y se siembran las semillas de los juegos psicológicos, las rencillas, los resentimientos, las culpas, los quiebros dolorosos y las venganzas. Cuarto orden. A cada uno el lugar que le corresponde. En realidad este orden es una derivación del primero, parece sencillo y hasta obvio, pero no siempre se da. Cuando se cumple y cada uno asume con claridad el lugar que el contexto le asigna, las relaciones se despliegan con claridad, nutrición y gratitud. Por ejemplo, el hijo que es hijo y no pretende tomar el lugar de padre de sus padres, o de pareja invisible, o de amigo, o confidente de algunos de ellos, o los padres que mantienen su grandeza ante los hijos, sin pretender obtener de ellos lo que corresponde a sus propios padres o a la pareja. Lo mismo es aplicable a otros ámbitos más allá del familiar. Por ejemplo, en el contexto educativo, lo ideal es que el maestro asuma su lugar de enseñante sin pretender dar lecciones de paternidad y que los padres respeten y valoren a los maestros que ayudan a los alumnos en el proceso de desplegar sus alas en el mundo del conocimiento y de la vida. El amor requiere, por lo tanto, de un cauce para orientarse, para caminar en la dirección del gozo y del respeto interpersonal. En el sentido que estamos escuchando esto, como dice Hellinger, el orden precede al amor. Y cuando es respetado y reconocido, el amor resplandece. Podríamos decir que nuestra vida, cuando logramos algo esencial, se colma y nuestra red de relaciones se siente completa y dulce. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Y esta felicidad sigue siendo pequeña y demasiado dependiente de que las cosas encajen con nuestros deseos personales. Por eso, en otro nivel, podemos experimentar la otra felicidad en un sentido grande y no tan dependiente. Una felicidad que tiene que ver con una actitud que podemos desarrollar más que con los hechos en sí mismos. Se trata de apreciar lo que hay con independencia de que encaje o no con lo que deseamos.
Confucio lo resumió así: solo puede ser feliz siempre quien está feliz con todo. Se trata de una actitud indiferente, pero no en el sentido que solemos dar a esta palabra, sino en el literal de no ser cegado por las diferencias. Una indiferencia implicada y compasiva, el reposo de un centro vacío, en el lugar de la infinita paz interior. Es un camino espiritual, y para acceder a él, a la felicidad grande, debemos desplazar el foco del alma gregaria o arcaica, el lugar de las elecciones, a la gran alma, el lugar de las alabanzas. Aunque no sea obligatorio, es una experiencia común que la ventana de la gran alma se abra justo cuando en el alma arcaica somos sometidos a graves sufrimientos, crisis, turbulencias, pérdidas, etc. Entonces es más factible que nos alcance alguna comprensión espiritual. Cuando todo parece que se derrumba, paradójicamente, nos ponemos más cerca de encontrar lo esencial y comprendemos que lo que nos sostiene y lo que nos hace felices se encuentra en parte en nuestra alma arcaica, pero sobre todo fuera de ella, en el apacible aroma de la gran alma, en la que podemos apreciarlo todo sin distinción, sin diferenciación entre bien y mal. Por un lado, para todos es muy importante ordenar nuestra vida y nuestros afectos, pero en otro nivel aún es más determinante acceder a la comprensión de la gran alma, intuir el ser desnudo, más allá de las formas que toma, sean alegres o desgraciadas, sentir que somos vividos por el vivir, reconocer lo divino, que no necesariamente lo religioso. Un desarrollo especial se da a muchas personas cuando llevan las inspiraciones y el aroma de la gran alma al alma arcaica y la llenan con su sabiduría. Eso sucede cuando hemos aprendido lo necesario. A no fiarnos tanto de la veracidad de lo que consideramos bueno o malo, a dudar incluso de la existencia real de lo bueno y de lo malo, y a mirar todo lo existente en su propia naturaleza, con independencia de aquello que le atribuimos con nuestras imágenes interiores. El ser refleja como esencialmente bueno todo lo que se manifiesta. Al honrar y asentir a la realidad tal como se manifiesta, sin dejar por ello de implicarnos para que se desarrolle en la dirección de lo que deseamos y necesitamos, siempre que sea legítimo y posible. Y cuando no lo sea, encontrar la fuerza en las contrariedades que a menudo sirven a mayores desarrollos. A integrar todo lo que somos, incluso aquello que nos parece temible, pues no hay desperdicio en la naturaleza. Lo que nos parece desechable de nosotros mismos esconde a menudo una gran potencialidad. A reconocer la dignidad de todas las personas y a preservarla. A vivir en lugar de enjuiciar, amando incluso a los que parecen malos o enemigos, o diferentes, renunciando al concepto de mejor y peor referido a los seres humanos, pues no existe un ser humano mejor que otro ni una vida mejor que otra. En la gran alma amamos a todos los que son, sin excepción. En la gran alma no se trata de amor pasional ni personal, simplemente sopla el espíritu. Como dijo Santa Teresa de Jesús, que hoy haya paz dentro de ti, que puedas confiar en tu poder más alto, pues estás exactamente donde debes estar. Que no olvides las posibilidades infinitas que nacen de la fe, que puedas usar estos regalos que has recibido y transmitir el amor que te ha sido dado, que puedas sentirte satisfecho sabiendo que eres un niño de Dios. Permite que su presencia se establezca en tus huesos y permite a tu alma la libertad para cantar, bailar y calentarse en el sol, que está allí para todos y cada uno de nosotros. Y como dijo Goethe, contemplad pues con humilde mirada la pieza maestra de la eterna tejedora. Cómo anima 1000 hebras una sola pisada. Las lanzaderas disparan a un lado y a otro, y las hebras fluyen
encontrándose y un solo golpe sella 1000 uniones. Eso no lo reunió ella mendigando, lo ha ido maquinando desde la eternidad, a fin de que el eterno gran maestro pueda tranquilo urdir la trama. Por eso, en el gran alma viven los valientes, los que encaran los sucesos del vivir con un corazón abierto y audaz, a la vez que humilde y benévolo, los que pueden rendirse a la realidad tal como se manifiesta y logran mirarla con amor, los que se alinean con los procesos vitales que van cambiando a lo largo de su existencia, los que rebosan fortaleza y honestidad al ser visitados por las inclemencias de lo humano. El que vive en la gran alma cabalga el camino de su vida, como un jinete comprometido y despierto, que toma con determinación las riendas de su destino, marcando con dirección clara aquello que mejor sintoniza con su espíritu personal y su misión, con su legado de talentos y dificultades, con sus valores y sus preferencias. Al mismo tiempo se somete a la voluntad de lo imprevisible que la vida traza, pues la vida crea formas caprichosas, determina suertes, azares y sincronías, sin consultar. Inicia caminos o los cierra sin pedir opinión. Y los que se alejan o se destierran de la gran alma son los que rechazan la realidad, empleando su energía en pelear, discutir con los hechos, con lo que ya fue. Son los que apuestan por la lucha, en lugar de por la fuerza personal. Cuando se trata de este tipo de lucha, siempre tratamos de afirmar el yo, la pequeña identidad individual, ese alguien con quien nos identificamos. En este modo resistimos y tomamos posición para defendernos en la vida, edificando una cierta grandeza personal. Nos sustentamos en la debilidad y la desconfianza, y para compensar nos empeñamos en nuestra supuesta grandeza o nos envanecemos. La lucha sirve a nuestra falsa personalidad, al ego. La fuerza, en cambio, se desarrolla con la concordancia, digestión e integración de las cosas tal como son. La fuerza se alinea con el flujo del vivir, se rinde a la voluntad de la vida. La lucha, en cambio, es estratégica y se nutre del miedo y del tiempo pensado como algo lineal. La fuerza se asienta en el ahora, es confiada y mira el horizonte con transparencia, entrega y esperanza. Un luminoso sabio hindú definía las tareas esenciales de la vida de una manera tan simple, sencilla y rotunda que casi cuesta percibir su profundidad y nítida verdad. Decía, hacer lo que tenemos que hacer, dar lo que tenemos que dar y recibir lo que nos toca recibir. Simplemente eso. Haciendo eso es fácil acertar el tiro. Curiosamente, pecar es un término devenido de la balística, en concreto del arte del tiro con arco. Significa errar el tiro, no dar en el blanco, desviarnos del centro de la diana. Sería algo así como fallar en nuestra trayectoria existencial, desviarnos de lo que nos concierne en lo esencial, desoír los mensajes del espíritu en nuestro hacer, nuestro dar y nuestro recibir. En este sentido, el pecado sería el error, extravío del proyecto divino de cada uno, o detenerse en asuntos no esenciales, periféricos, a los que cuenta realmente. Tomando las tareas esenciales de la vida, se puede decir que hay 3 pecados o errores posibles, los cuales debemos evitar para lograr una vida plena. El primero consiste en no dar lo que tenemos, cediendo al demonio de la cobardía que nos inhibe y contrae a la hora de enfrentar el mundo y arriesgarnos en él. El segundo es dar lo que no tenemos, cediendo en este caso al demonio del artificio y la falsedad, que nos hace crecer y creer que mediante disfraces adecuadamente elegidos nos va a ir mejor. Y el tercero consiste en no tratar de distinguir
bien entre lo que tenemos y lo que no, volviéndonos cómplices del demonio de la pereza de la conciencia, que nos hace ignorantes de nosotros mismos, extraños en nuestra piel, que nos aleja de nuestras profundidades y motivaciones. De este modo nos volvemos perezosos a la hora de escuchar. ¿Escuchar qué? Nuestra verdad interior, y poder distinguir nuestra naturaleza y predisposición de nuestras posibilidades y límites. Podemos extraviar el tiro de nuestra vida no dando lo que tenemos, es decir, evitando enfrentar nuestras genuinas posibilidades y talentos, inhibiéndonos a la hora de jugárnosla y tomar nuestros compromisos con la vida. El miedo se posiciona entonces como nuestro enemigo, pero tenemos aliados. Por un lado el valor, la confianza y la fuerza de arriesgar con lo que la vida nos ha dado, al punto que lo experimentamos casi como obligación, con todas las consecuencias que pueda conllevar. Por otro lado, la humildad de rendirnos a nuestro destino y a lo que la vida nos demanda, de servir a la vida en sus propios propósitos, que a veces no encajan con los nuestros. Ahí una voz ineludible nos dice de múltiples modos: dalo, hazlo, tómalo. ¿Tenía Picasso la posibilidad de desarrollarse en otra dirección que no fuera la de pintor? ¿Podía Mozart impedir que la música brotara a través de él? Es obvio que Picasso, Mozart y muchos otros tuvieron dones especiales, ante los cuales no hay apenas escapatoria. Se deben realizar, expresar, plasmar, dar, porque se deben a la vida a la que pertenecen. Se muestran como imperativos de acción. En cierto modo no les pertenecen personalmente. De hecho, nada nos pertenece como seres privados. ¿Mozart creaba su música o el misterio creador usaba a Mozart para embellecer la vida? Nuestra situación no es diferente a la de Picasso o Mozart. Todos recibimos nuestros dones, regalos y bendiciones, aunque a menudo vengan envueltos de un modo tan difícil o laberíntico que reconocerlos nos exige paciencia y trabajo interior. Todavía no se ha conocido a nadie que no sea fruto ya, o que al menos no contenga semillas que florecerán. En todas las personas podemos vislumbrar sus frutos como potencialidades que pueden cristalizar en el momento adecuado. En el segundo extravío, o pecado, sufrimos cuando tratamos de dar lo que no tenemos. Entonces caemos en manos de otro gran enemigo de lo que es, a saber, el envanecimiento. Nos volvemos pretenciosos y queremos representar un papel ideal. Queremos ser distintos de lo que somos, nos ponemos trajes de camuflaje incluso para engañarnos a nosotros mismos. Nos gobierna la impostura. Ya lo dijo el poeta: yo que me afano y me desvelo para parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo, en alusión a la desesperación de carecer de los talentos que anhelamos y valoramos. Cuando nos mentimos, el tormento es inevitable, porque no nos sustenta nuestra verdad interior, y tarde o temprano regresaremos con dolor a la misma. Toda traición que cometemos contra nosotros mismos tiene su precio. En nuestro mundo, los valores exteriores llegan a ser tan influyentes que nos cuesta encontrar nuestra profunda singularidad y respetarla. Nos volvemos más y más adaptados y supuestamente adecuados, al mismo tiempo que se desluce nuestra vitalidad. No hay otro antídoto para este mal que el de buscar la propia verdad y soportarla. Poco a poco quererla y poco a poco construir nuestra vida en ella. Sustentarnos en nuestra propia verdad, sea la que sea, nos hace libres. El tercer pecado proviene del mal de la ignorancia y de la pereza de escuchar y comprender nuestra verdad profunda. Cuando en cartas a un joven poeta, éste le escribe a Rilke pidiéndole que dictamine sobre si es un verdadero poeta o no, si sus versos son buenos o no, la respuesta de Rilke
es la de un inspirado maestro. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie, solo hay un medio. Entre en sí mismo, averigüe el fundamento de lo que usted llama escribir. Compruebe si está enraizado en lo más profundo de su corazón. Confiésese a sí mismo si se moriría irremediablemente en el caso de que se le impidiera escribir. Sobre todo, pregúntese en la hora más callada de su noche: ¿debo escribir? No hay más bella indicación que la de detenerse ante uno mismo para escuchar los susurros del corazón en las horas más calladas de la noche. Si la ignorancia y la inconsciencia es el enemigo, lo que ayuda aquí es la disposición decidida a escucharse y respetarse a uno mismo. Lo que sirve es comprometerse a ser testigos de nuestra experiencia, a tomar conciencia de las sutilezas de nuestras vivencias, estar decididos a saber. Estos tres pecados se podrían asimilar a lo que en la tradición budista se denominan los tres venenos, raíz y causa de una vida infeliz. Aunque en la tradición mahayana se habla de 5. El rechazo, que viene del miedo a la vida, a los demás, o en lo esencial a nosotros mismos, y nos lleva a decir que no a la realidad, nos pone fóbicos. Entonces, no damos lo que tenemos, se supera con apertura y valor. El apego, que viene de la pretensión de que las cosas tienen que ser de una cierta manera y no como son, de la idea de que lo bueno está en alguna parte, en algún lugar, en todas partes, incluso en nosotros mismos. Entonces tratamos de dar lo que no tenemos. Se supera con el acceso a una verdad y transparencia mayor, con fe en que todo tiene su bien. Y la ignorancia, que nos hace adaptados y resignados en lugar de intrépidos buscadores del conocimiento que ilumina la verdad de lo que nos mueve, nos orienta y nos desarrolla. Igualmente, esta forma de pensar los tres errores guarda también consonancias con el triángulo central del eneagrama, eneatipos 6, 3 y 9, un modelo de sabiduría desarrollado por Claudio Naranjo que traza las líneas maestras de las pasiones y las virtudes humanas. Dar lo que tenemos que dar, no dar aquello que no nos corresponde, y reconocer la diferencia entre ambos. He aquí la simplicidad de una vida potencialmente lograda. Llegar a ser nadie se parece al proceso de ascender a lo alto de una montaña. Primera infancia, niñez, pubertad, adolescencia, ingreso a la vida adulta, madurez. Crecemos al tiempo que nos despedimos de lo viejo. Cada nuevo paso es a su vez un adiós de la huella del anterior. Abandonamos la flotación en el vientre materno y la conjunción física con la madre para avanzar con el nacimiento hacia la proeza de una vida propia. Dejamos la dulce niñez para ingresar en las turbulencias hormonales de la adolescencia y aprender a gestionarlas, si es posible, sin grandes trastornos emocionales. Sin embargo, el acento no lo ponemos en lo que dejamos atrás, más bien lo fijamos en un horizonte futuro, en el cual dibujamos aquella persona en la que desearíamos convertirnos. Y nuestra energía se dirige ahí, con vaivenes, con claridad, con incertidumbres, aciertos y errores, nos orientamos hacia nuestros logros. Buscamos tomar posición, florecer, cristalizar, plantar una bandera, inyectar nuestros genes al torrente de la vida. Nos mueve nuestra creatividad, nuestra aportación singular y las ideas en las que creemos y que defendemos. En verdad, ni siquiera lo elegimos, simplemente nuestra biología nos empuja. Como un miembro más de la especie, somos humanos. En el ascenso tratamos de lograr realizaciones en el trabajo, en la familia, en las ideas, en las cosas. Fecundando la trama de la vida tratamos de sentirnos creadores en crecimiento. Impulsados por la fuerza de lo expansivo, nos esforzamos, luchamos, invertimos, exploramos y pretendemos logros.
Dibujamos un camino personal, un rastro distintivo propio, conformado con las huellas de todos nuestros pasos. Y como tantos otros que anteriormente tuvieron su momento, también para nosotros llega un día, el gran instante de coronar la cumbre y clavar en ella la bandera con nuestro nombre, nuestro linaje de amor y nuestra ristra de realizaciones. Llegados a la edad media de la vida, quizás estemos en lo alto de la montaña, satisfechos por nuestros logros o frustrados, porque no encajan con nuestros sueños, en una montaña más alta o en la otra más pequeña. En verdad, la magnitud y dificultad de la montaña no importa en absoluto, excepto para el yo inmerso en sus dudas o quebraderos o anhelos que vienen de la autoimportancia. No importa el parámetro de la altitud ni cualquier otro, porque en la perspectiva de la eternidad tal vez no haya montañas altas y montañas bajas. Quizá no se conciban los asuntos como éxitos y fracasos. Quizá solo se trate de puros movimientos del vivir, fruto de un impersonal hacedor. Sin embargo, la belleza, la majestuosidad, la altitud, el prestigio y la ubicación geográfica de la montaña, como metáfora de una vida, así como la cualidad, el esfuerzo, los costes y sacrificios del ascenso, sí tienen importancia para nuestra identidad personal. Cuando aquel que se afanó se asienta en la cumbre, puede sentir la tentación de gritar enérgicamente a los cuatro vientos: yo estoy aquí, yo existo, yo lo logré. Para algunos es el momento de la gran afirmación personal. Para los que se consideran exitosos es el gran disfrute de las realizaciones y el reconocimiento de la conquista del mundo. Para los que se identificaron con un yo sufridor o frustrado, ese gran momento de culminar su queje y desgarro. Para muchos es el cenit del yo, de la identidad personal. Con suerte todo va bien, o bastante bien, en relación al plan establecido. Aparentemente hemos logrado algo sustancial. Algunos gozan de la felicidad del tener, sienten que todo está en su sitio, por lo menos ahora, y esperan que dure. Para otros, el coro de sus lamentos ya no admite más voces y confirman sus hipótesis de sufridores, siendo este su pequeño goce. Ni que decir tiene que el proceso de ascenso a la montaña, hasta la fase media de la vida, no es más que una metáfora que no debemos tomar literalmente y que no refleja toda la realidad. Si asimilamos el proceso de ascenso como la consecución de metas concretas, debemos reconocer también que en algunos aspectos personales podemos seguir acumulando desarrollos hasta el final de nuestros días. Por ejemplo, en sabiduría o conocimiento, humildad y comprensión, o en el refinamiento de ciertos dones o talentos que nos convierten en más y más excelentes cuanto más mayores. En ciertos aspectos el ascenso se prolongará hasta la propia muerte. Ella misma puede ser vista incluso como un logro más entre muchos. Con la muerte la vida queda colmada en su última expresión. De manera que en la primera mitad de la vida quizá nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y dones, pero tarde o temprano se imponen las fuerzas y los designios de la vida, y necesitamos sintonizarnos con ellos, sintonizarnos con los susurros del universo, y después necesitamos aprender a perder y a soltar, a desdibujar el rostro de nuestra identidad personal, el clamor del yo. Así, cuando después del esforzado ascenso y sus logros, en lo alto de nuestra cumbre personal, nos preguntamos, ¿y ahora qué? La respuesta no puede ser otra. Ahora el descenso. Y el descenso concreta el flujo de ir perdiendo lentamente lo que teníamos: la juventud, el vigor, seres queridos, la salud, posesiones, la propia vida. Ya no se pueden esquivar las inevitables pérdidas que nos golpean, manifestaciones ineludibles del avance del tiempo. En su perspectiva lineal, el tiempo es el gran borrador. Lo elimina todo y a todos en su debido momento. Vivir en el gran alma supone también aceptar que en algún momento descendemos la montaña de la vida. Nos arrastra la pendiente.
la salud se debilita, el cuerpo se endurece y recordamos los tiempos pletóricos en los que nos sentíamos invencibles. Los padres mueren, quizá también amigos queridos o la pareja, y la vida nos confronta con el descenso personal, ya que muchos recursos y capacidades irán menguando y deberemos adaptarnos a ello. Así que cuando en la cumbre de nuestra montaña personal el yo grita su grandeza, es inevitable que quizá después de muchas resistencias escuchemos aquellas palabras: polvo eres y al polvo te convertirás. Solo entonces, cuando de verdad lo sabemos en nuestro cuerpo, algo se afloja y se libera, y el camino del descenso puede llegar a ser incluso gozoso, fértil y libre, porque ya nada importa tanto. En el ascenso sufrimos por si la ruleta de la fortuna nos sonríe o nos esquiva, por si nos da de lo que deseamos o por el contrario nos lo niega. En el descenso nos relajamos y no necesitamos apostar, pues sabemos perfectamente el destino al que nos dirigimos. Estamos más libres, con menos yo. Cuando las personas logran atesorar una vida larga en la que van cubriendo sus distintas fases, necesidades y tareas a enfrentar, así como sus realizaciones y frustraciones, una visión panorámica de la totalidad de su vida se manifiesta con claridad en su conciencia. Para muchos representa el balance previo al final que se acerca, cuando se experimenta que ya no hay apenas futuro en la tierra y así en cambio mucho pasado. Cuando la vida declina, la mirada se orienta al pasado y trata de dar sentido a la vida vivida. Ponerse en paz con lo obrado, con lo realizado y con lo no realizado, con los afectos y los seres queridos, con los aciertos y los errores, las ternuras y las culpas. Lo que ha sido y lo que pudo haber sido, los logros y las frustraciones. Debemos en fin enfrentarnos a nosotros mismos y encontrar sentido. Y ello requiere varias direcciones. 1. Asentir al pasado y a la propia vivencia de los 3 pecados. 2. Lograr el orden y el amor en el gran alma arcaica. Y 3. Rendirse a los enormes poderes de la existencia.